Decía de la semana 70 de Daniel. Pero antes de llegar a la semana 70, antes de llegar a ese texto, debemos preguntarnos, ¿qué significa la semana 70 de Daniel? ¿Y cómo se ha cumplido a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia? Daniel 9. Este pasaje profético es uno de los más estudiados en la Biblia, pues revela el plan divino para Israel, escuche, para Israel y el mundo, incluyendo la segunda venida del Mesías y los eventos del fin del tiempo. El profeta Daniel recibió esta visión en un momento crucial de la historia de Israel. Jerusalén estaba en ruinas, el pueblo estaba en cautiverio en Babilonia y la incertidumbre llenaba los corazones de los israelitas. En respuesta a una oración, Dios le envía un mensaje a través del ángel Gabriel, revelándole a Daniel un calendario profético que marcaría los acontecimientos más importantes hasta la consumación de los tiempos. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y aquí, hermanos, surgen dos preguntas, dos inquietudes. Dice que son 70 semanas. Pero la primera posibilidad es que, si estamos hablando de semanas de días, como la conocemos normalmente nosotros, de lunes a domingo, o si se está hablando de 490 días, porque son 70 semanas, si lo multiplicamos por 7 da 490 días, aproximadamente un año, año y medio, algo por ahí. Y la segunda posibilidad es que te esté hablando de semanas de años. Y como efectivamente se refiere, son semanas de años. Y para nosotros, pues, esto nos resulta un poco difícil entender. ¿Cómo que semanas de año? ¿Con qué se come esto? Nosotros estamos acostumbrados, como dije, a conocer lo que son las semanas de días. Pero vamos a estudiar esto a la luz de las Escrituras, a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Cómo comienza esta hermosa profecía. Ubíquese en su Biblia en el capítulo 25 de Levítico. Levítico capítulo 25. Y aquí traigo a colación las palabras de los pastores Ivy. Qué bueno que la Biblia no fue escrita en castellano para nosotros. Porque si no, hermano, no la vamos a entender. La Biblia fue escrita en hebreo, en el arameo y el Nuevo Testamento en el griego, un griego común muy coloquial que era el griego koiné. Muy bien, Levíticos 25, el versículo 1 dice, el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, di a los israelitas, cuando hayan entrado en la tierra que os voy a dar, la tierra también reposará un sábado en honor al Señor. Dice, la tierra guardará reposo. La palabra reposo en hebreo sabemos que es Shabbat. El versículo 3. Durante 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo reposo. Tendrá su Shabbat en honor al Señor. No sembrarás tu tierra, ni la podarás, ni podarás tu viña. Hermano, eso es un mandato del Señor que le está dando acá a la gente en Levítico. Dios manda a la nación de Israel a que arase, que trabajasen, que cosechasen la tierra por 6 años y le dieran un año de reposo. ¿Por qué, hermano? Un año de reposo.
Miren, yo estuve investigando acá cuando estaba haciendo este mensaje. El año de reposo, aparte del hecho de que la tierra descansa ese año, era una expresión de confianza y era una expresión de fe en Dios. Es como si el pueblo hubiese dicho, muy bien, aunque no sembremos, aunque no cosechemos, este año vamos a tener en abundancia. Todo lo que vamos a necesitar, Dios promete darle a su pueblo y suplir sus necesidades. Eso de que ellos hacían, insistir en labrar la tierra, sembrar y cosechar, era una señal de desconfianza en el Señor, porque el Señor les decía que descansaran ese año la tierra, que Él les proveería todo. Y Dios no puede suplir nuestras necesidades, hermanos, si no confiamos en Él. Y la mayoría de veces nosotros, entre semanas, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, hacemos a nuestra manera las cosas. Incluso el domingo igualmente. Tómelo de esa manera. El Señor le mandó que trabajase y diera descanso un día. Y para nosotros ese día, ahorita cualquier día del Señor, pero el día domingo es algo especial porque nos reunimos, estamos en coinonía, aprendemos de la palabra, pero lamentablemente, digamos que por las necesidades de muchos hermanos, pues trabajan, hacen sus obligaciones, pero otros hermanos agarran el domingo, como trabajan toda la semana, voy a lavar, voy a planchar, voy a hacer cosas del hogar, pero dejamos aparte las cosas del Señor. Como un mensaje que habló el pastor Evi aquí. La soga cuando revienta, revienta por la parte fina, y esa parte fina es las cosas del Señor. Le damos más importancia a lo del mundo, a lo de la calle, las cosas seculares, pero cuando toca algo del Señor, no, es la primera excusa que ponemos. No tengo gasolina, va a llover, X. Acuérdense que la excusa es mentira, y la mentira es pecado. Sigamos entonces Levítico 25, el versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado extranjero, que morare contigo, no solo para ti. Dios proveería abundantemente cuando confiamos en el Señor. Pero hermano, ¿sabe lo que ocurrió durante 490 años? Desde los tiempos de Josué, cuando Josué, que suceda a Moisés, entran a la tierra prometida, hasta el cautiverio en Babilonia, no hubo reposo para la tierra por 490 años. El pueblo no le dio reposo a la tierra. Sigamos en el versículo 8. Ahora mire cómo Dios se lo pone aquí. Y contarás 7 semanas de ¿qué dice la Biblia? 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. ¿Por qué? Porque al año siguiente era lo que se conocía el año del jubileo. En el año del jubileo, ese año era de gozo, era de alegría para toda la nación de Israel. Si algún judío era esclavo, en ese año quedaba libre. Si tenía alguna deuda, le era perdonada. Por eso era muy importante que el pueblo guardase ese año sabático. Ahora, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dios explica a través del escritor de Crónicas, se presume que sea el profeta Esdras. Lo escribió por el año 410 a.C., donde expresa por qué el pueblo de Israel fue llevado a cautividad a Babilonia. Dice Segunda de Crónicas 36, el versículo 14 al 16. También todos los príncipes de los sacerdotes
y el pueblo aumentaron las iniquidades. Ahora veamos, ¿qué es eso de iniquidades, hermano? Aumentaron las iniquidades. Una sola palabra se traduce esta frase: idolatría. Desde que salieron de Egipto, trajeron todas las cosas que aprendieron, lo que vieron, incluso estando con Moisés, cuando a Aarón le hacen el becerro con el poco de oro. Aumentaron las iniquidades, idolatría, idolatría de la peor clase. Abominaciones de las naciones. Veamos. ¿Qué dicen los primeros mandamientos en Éxodo 20? No adorarás imágenes, ni te inclinarás a cosas semejantes, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios dice aquí que el pueblo transgredió, violó, quebrantó los mandamientos. Y esos mandamientos están vigentes al día de hoy. Dios repudia algo mucho, mucho grave, que es la idolatría. Y como hoy en día, pues, esto no ha cambiado. La idolatría sigue estando vigente. Muy bien. Dice el versículo 14, segunda crónica: siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, mire lo que les hizo. Envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, los profetas. Si usted se pone a estudiar y ver el Antiguo Testamento, ¿cuántos profetas le mandó el Señor para que ellos hiciesen caso? El Señor, Dios le hablaba antes a su pueblo por medio de profetas. Y el último de todos esos profetas que él le enviaba fue el profeta Jeremías, antes de la destrucción. Ahora, hermano, mire, todo esto que le he dicho, este trasfondo es muy bueno para entender lo que viene ahora en adelante. Dios tenía misericordia de su pueblo y por eso mandó a todos estos profetas. Ahora, hermano, llegando aquí a lo actual, ¿por qué el Señor Jesucristo no habrá venido todavía por segunda vez? Como nos dicen, loco, Cristo viene pronto. Esa frase la estamos escuchando desde hace tiempo, años. Ese pronto no es que viene así una vez. Acuérdese que para el Señor un día, 1000 años es como un día. Ahora, la Biblia lo dice claramente. Segunda de Pedro 3:9. Dios no retarda su venida por misericordia a nosotros. Ahora, volviendo a Segunda de Crónica, el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hasta, viene la parte buena para ellos, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Después de siglos de advertirle por medio de su profeta, ¿sí?, mandándole alrededor de 30, 20 y tantos profetas, y no le hacían caso, vino la ira del Señor. Y mire cómo lo hizo. Váyase al versículo 17. Por lo cual el Señor trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en casa de su santuario, sin perdonar ni joven, ni doncella, ni anciano decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Quién hizo eso? El Dios soberano. Él es soberano. Esto me lleva a una reflexión de un pariente mío, un familiar, criado en el Evangelio, conocedor de la palabra, que me decía,
ese Dios de ustedes es un injusto. Fíjate toda la gente que mató, los millones de personas que mató en la antigüedad. Mire, varón, mire. Usted para entender eso, léase la Biblia primero. El contexto, lea, entienda por qué el Señor hace estas cosas. Primero, porque Él es soberano. Y segundo, Él advertía, Él les mandaba y su paciencia se colmó. Y bueno, esa discusión siguió, pero subió de tono y para no caer en contienda y discusión, lo dejamos de lejos. Pues sí, hermano, el Dios soberano con su mano poderosa los entregó, pero Él tenía preparado todo de antemano. Váyase al versículo 19 de 2 de Crónica 36. Y quemaron la casa de Dios, rompiendo la muralla de Jerusalén, consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron los objetos deseables y dejaron a Jerusalén en ruinas. El 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos del rey y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ahora, digamos el versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías, hasta que la tierra haya disfrutado de su reposo o su año sabático, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Ahora, hermano, vamos a seguir en el Antiguo Testamento, vayamos a Jeremías 25. Jeremías en el capítulo 25. Fueron 490 años que no observaron el reposo de la tierra y tenían que hacerlo cada 7 años. 490 años lo dividimos entre 7 y nos da las 70 semanas. De ahí viene las 70 semanas de Daniel 9:24. Ahora, en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 11 y 12. Y toda esta tierra será puesta en ruino y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años, los años que le habían robado la tierra y que no le había dado reposo. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad. Va a ir vanando todo lo que hemos hablado, desde Levítico, en Crónicas y ahora en Jeremías. Ahora cambiemos a Jeremías 29. Jeremías 29 en el versículo 10. Así dice Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El Señor se acordaba de ello. Ahora, hermano, teniendo en cuenta todo esto, lo que hemos hablado, ahora sí, vamos de lleno a lo que vimos, Daniel 9. Hermano, es necesario, importante leerse todo el capítulo nuevo para saber el contexto. Ahorita, si no, vamos a sacar algunos versículos, no tenemos tiempo para leerlo completo. Usted tiene esa tarea, lo lee completamente y ve el contexto exacto de dice el capítulo 9, Daniel, versículo 1. En el año primero de Darío, se estima que es por el año 538. ¿Por qué hago esta acotación? Porque para que se cumplan los tiempos exactos, como lo dice la Biblia, hay fechas que pueden cuadrar desde que el rey Astajerjes II
da la orden de la renovación de los muros, fue en tal año, hasta que se cumple la semana 69, que entra Cristo montado en el burrito a Jerusalén, se cumplen exactamente 483 años. Se ve, busca varias fuentes, y de paso la orden del rey Artajerjes, la lengua. Hubieron 3 órdenes de reedificación la reedificación del templo. La que se toma en cuenta es la última, la del rey Artajerjes. Ahora, leyendo el versículo 1, Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Cuáles libros? Acabamos de ver. Daniel, como buen hebreo, era instruido en todos los libros, en los profetas de ese tiempo. Y se habrá leído el profeta Jeremías y se dio cuenta de lo que venía. El número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí Daniel sabe y entiende que el cautiverio iba a durar 70 años. Y Daniel fue uno de los primeros que fue el primer grupo que fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo a Babilonia. Y él lo que tenía que hacer era algo matemático. ¿Cuántos años tenía él cuando salió deportado? ¿Cuántos estaba cumpliendo cuando se da cuenta? Dicen algunos entendidos que le faltaban 2 años para cumplir los 70 años. Y cuando él era llevado cautivo, se acuerda de su edad que tiene al momento. Eso es todo lo que él hizo. Sacó esa cuenta y supo que el cautiverio estaba a punto de finalizar. Y Daniel, conocedor de los libros de los profetas, sabe que tenía que haber 2 cosas. Tenía que hacer 2 cosas para que el Señor lo oyera. Y una de las 2 cosas, él sabía que tenía que haber confesión de pecado por parte del pueblo. Y segundo, tenía que haber perdón de Dios para ese pueblo que estaba confesando su pecado. Y después que después que Daniel hubiese confesado el pecado y habiendo experimentado el perdón de Dios, habría bendición de parte de Dios. Eso lo entendió Daniel, esas 2 cosas, la confesión de pecado y el perdón de Dios para el pueblo. Y precisamente eso es lo que hace Daniel. Daniel, a partir del versículo 3, Daniel 9, Daniel confiesa como si él fuera el pueblo de Israel. Él se imagínese usted cómo pensaría en ese momento orándole al Señor, que todo Israel estaba delante de él y comienza a confesar, comienza esa tremenda oración que usted la lee desde el versículo 3 hasta el versículo 17, 19, una oración demasiado hermosa y poderosa. Daniel comienza a confesar su pecado, el pecado de su pueblo, y apela a la misericordia de Dios. Apela a la grandeza de Dios, al poder de Dios. Y de último, apela a la fidelidad de Dios, a las promesas que Dios hizo a sus padres. Y Daniel termina esa oración de una manera muy dramática en el versículo 17, 18 y el versículo 19. Una tremenda oración que usted la lee completa, todo lo que expresa Daniel es una tremenda oración. Ahora vamos al versículo 20. Daniel estaba aún hablando y orando
confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte. Y aún estaba orando cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. 3 de la tarde. Eso está en el capítulo 8, para entender el contexto, del versículo 16 al 18. Versículo 22. Me hizo entender y habló conmigo. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora Dios le va a dar a Daniel probablemente la revelación profética más estupenda de todos los tiempos del Antiguo Testamento. Lo que son las 70 semanas de años. Veamos, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. Aquí hay que hacer una pequeña parada. Dice que es para tu santa ciudad y tu santo pueblo. Las 70 semanas. En esto, yéndonos a la Biblia, nos habla de que la semana que falta, o ya vamos a ver adelante, dice acá, las 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Las 70 semanas completas. La semana que falta más adelante que veremos, ¿es para quién? Para el pueblo de Israel. Y para que eso suceda, las 70 semanas, para que puedan suceder, ya han sucedido el 90 y tanto por ciento, queda una semana por cumplir. Tienen que haber 6 cosas. Tienen que pasar 6 cosas. Como dice la palabra ahí mismo. 1. Terminar la prevaricación. Prevaricación es como un delito que comete un funcionario, un juez, una autoridad que está por encima de su ley. Transgrede la ley, pues, llamémoslo así. 2. Poner fin al pecado. Es el proceso de dejar de pecar y buscar reconciliación con Dios. Número 3. Expiar la iniquidad. Borrar o limpiar la culpa. Borrar el pecado, borrar la maldad. Número 4. Traer la justicia perdurable. Algo que perdure y se permanece por el tiempo. Número 5. Sellar la visión y la profecía. Y 6. Ungir al santo de los santos. Esas 6 cosas que lo dicen en el versículo 24, para eso se requieren las 70 semanas. Mientras no se cumplan las 70 semanas, mientras no se completen, de esas 6 cosas que nombramos, no van a suceder todavía. Algunas personas de otra índole doctrinaria dicen que las 3 primeras ya se cumplieron, de que ya en la semana 70 sucedió ya, que ya Cristo vino por segunda vez, que estamos en el milenio. Pero la Biblia es clara cuando me dice a mí que tienen que cumplirse las 6 cosas para que esto suceda y tienen que cumplirse las 70 semanas. Mientras no se cumplan estos 6 puntos, hermano, no se va a cumplir la profecía completa. El versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde que salga la orden de restauración de Jerusalén, el rey Artajerjes II, como dije, hasta el Mesías príncipe,
habrá 7 semanas más 62 semanas. Es decir, 69 semanas que ya se cumplieron. Desde la orden de la restauración por el rey Artajerjes hasta el día en que el Mesías hizo esa entrada triunfal a Jerusalén, montado en el pollino, como dije, han transcurrido las 69 semanas, que equivalen a 483 años. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y eso ocurrió durante las primeras 7 semanas que se reconstruyó el muro y la plaza. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. De manera que la vida del Mesías es quitada no dentro de la semana 62, sino termina la semana 62 y el Mesías muere. El Mesías muere no dentro de la semana 62, ni dentro de la semana 70 tampoco. En ese tiempo, después que muere el Mesías, Dios inicia un paréntesis de tiempo, largo tiempo, donde ocurren varias cosas. Viene lo que podemos llamar la era de la gracia, ¿no? La dispensación de la gracia. Pero tienen que ocurrir 5 o 6 cosas para que esto pueda pasar. 1, la muerte del Mesías ocurrió. Su resurrección ocurrió. Su ascensión a la gloria, como dicen Hechos 1, también ocurrió. La venida del Espíritu Santo en su ministerio bautizador. Esto es algo un poquito más profundo. O lo que se puede llamar el comienzo de la iglesia. Y por último, la diáspora judía que dura hasta el día de hoy. Todavía los judíos andan regados por todo el mundo. Pero todavía nos falta una semana, hermano. Ya aclaramos las 69 semanas. 7 semanas más 62, 483 años. Pero falta una semana que no se ha cumplido. Y es la que está por venir. La canción que cantó mi hermano David acá, Gran Tribulación. ¿Le suena algo? Dice el versículo 26. Y se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Eso yo averigué varias fuentes, le pregunté a mi pastora y hermano, ¿qué quiere decir esto? No por sí. Y eso dice más adelante el texto, y no habrá hecho nada. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Podríamos decir que el Señor no se suicidó, ¿verdad? Claro, eso sería un tremendo absurdo decir que el Señor se suicidó. Será muerto no por su propia voluntad, sino por otros. Literalmente la traducción sería, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Ese no tendrá nada nos indica que el Mesías no tendrá nada o que su vida será cortada prematuramente. Y las 6 cosas que nombramos anteriormente en el versículo 24 indica que no se consigue todavía. ¿Por qué no se consigue todavía las 6 cosas que hablamos anteriormente? La predicación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos. ¿Por qué no se ha cumplido todavía eso? Muy clarito, hermano, porque falta una semana. Falta la semana 70 que no se ha cumplido todavía. Se vislumbra de lo lejos ya. Como dijo un famoso pastor, los cascos del Apocalipsis, se le oye el galope. Estamos a la vuelta. Como conocemos este mundo, esto está que se acaba, hermano. Seguimos en el versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, hermano, no se confunda, este príncipe es el anticristo, yo. Váyase a Apocalipsis y le hace Apocalipsis 6:2, el anticristo.
¿Quién es ese príncipe? El que destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Mire, hermanito, cuando la gran tribulación comience, esa gran tribulación que durará 7 años, y la cual se divide en 2 partes, 3 años y medio primero, 3 años y medio después. En la primera mitad de los 3 años y medio, dice la Escritura, Apocalipsis 6:8, que muere la cuarta parte de la humanidad. Muere la cuarta parte de la humanidad. Y durante la segunda mitad, mueren 2/3 partes de la gente que quede en la tierra en ese momento. Es decir, más de la mitad de los habitantes de la tierra, como hace el famoso meme, van a morir durante los 7 años de esa tribulación que se acerca, hermano. Ahora, lo que dice, lo que nos explica el versículo 27, que Dios, a través de Daniel, nos explica lo que será la gran tribulación. Luego que el Señor Jesucristo toma este versículo, ¿se acuerdan? Allá en Mateo 24. El Señor toma este versículo y lo que ampliaba en Mateo 24, luego Juan lo agarra y lo amplía en el Apocalipsis. Y a partir del capítulo 6 en Apocalipsis, capítulo 6, hasta el capítulo 19, hermano, la iglesia no se nombra. Desde el capítulo, la iglesia se nombra en los primeros capítulos hasta el capítulo 3, empezando el capítulo 4, la iglesia no se nombra más en Apocalipsis, sino al final cuando las bodas del Cordero y ya con el reino del milenio y todo. Entonces, hermano, hay muchas contradicciones que la gente, los grandes teólogos, la gente que sabe, uno no es nada, uno no sabe nada, uno medio escudriña y ve y lee. Pero como me dice la Biblia a mí, yo lo entiendo de esta manera, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Primero porque me dice que lo que viene es para tu pueblo y para tu ciudad y para tu pueblo, Israel. Y la gran tribulación empieza desde el capítulo 6 en adelante, que vienen las 21 cosas malas, las copas, los sellos. Y si usted pone el Apocalipsis, no tiemble, léalo con gusto, aprenda de la Biblia. La escatología es algo muy bueno porque son los eventos del porvenir para aprender. Y no se asuste. No se asuste porque si tenemos la confianza en Dios, si estamos bien con Dios, hermano, nosotros no vamos a estar ahí. Porque la iglesia, como lo quieras llamar, el rapto, el arrebatamiento, como hizo un señor, lo absorbe, qué sé yo, no vamos a estar, la iglesia no va a estar presente. Así que no se dé mala vida, no se asuste. Pero lea la Biblia para que entienda y no se deje meter gato por liebre. Dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. De manera que cuando el anticristo surja y adquiera poder, él forzará, él va a obligar, él impondrá un pacto sobre la nación de Israel. No lo digo yo, eso está en la Biblia. Ya se han firmado ciertos pactos con ciertas naciones alrededor de Israel, pero todavía no es, todavía falta algo. Y ya Israel, me imagino, cansada de tantas guerras, por aquí, guerras por allá. Ahorita tiene como 3, 4 frentes y Israel siempre va a prevalecer, pero Dios tiene que agarrar a su pueblo y hasta que ellos reconozcan al Mesías, hasta que ellos reconozcan a Jesucristo como su Salvador, entonces ahí Israel vuelve a la senda.
Sigue diciendo el versículo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el mismo anticristo, hermano, el mismo anticristo invade la tierra de Israel. Fija su cuartel general allí. Y dice que por las muchedumbres de las abominaciones la desolará. O sea que el mismo anticristo va a hacer acto de presencia allí. Se va a sentar en el medio. Y dice que hasta que venga la consumación, y esa consumación es la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. O sea, lo que Dios ha determinado y lo que Él va a derramar sobre ese funesto personaje, el anticristo. Entonces, hermano, mire, dijimos que una semana, 7 años. Pero esta última semana, como dije, está dividida en dos partes. Hermano, ahora en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos habla cuando el anticristo surgirá al escenario mundial. Así que, hermano, no tratemos de perder tiempo. Ya nació. ¿Dónde estará? Es el asirio. Va a ser gay, porque dice que no tendrá afecto de mujeres, sino que le gustarán los hombres, dice en la Biblia. Ayer estaba viendo un programa, ¿no? Que va a salir de la tribu de Dan, porque Dan, Jacob antes de morir, le dijo que serpiente en el camino y no sé qué más. Leyendo la palabra. ¿De dónde viene, hermano? Con toda sinceridad digo, eso no me importa. Ni debería importarle a nadie. Porque nosotros, como repito, no estaremos acá, si Dios lo permite, si seguimos consagrados al Señor, si dejamos la amargura, la apatía, dejamos la desobediencia. Hermano, mientras esté la iglesia en este mundo, mientras la iglesia permanezca, no se manifestará el inicuo. De la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 2. Inicuo, cuyo poder es por obra de Satanás. Esto puede leerlo en su casa también, 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Bien, hermano, mire, esta profecía de las 70 semanas de Daniel 9 es un poco compleja y escatológica. Y describe un evento clave que es la semana 70. Un líder llamado el anticristo surgirá en el escenario de la historia. Aparecerá como un personaje político muy atractivo. Aparecerá durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Y en el medio de ese periodo, como según Apocalipsis 13, ese personaje va a recibir una herida mortal. Va a morir. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que su representante en la tierra sea la copia exacta, lo más fiel que pueda ser, una réplica de Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, este animalito también va a ser herido, va a morir y va a resucitar. Este nefasto personaje va a morir y va a resucitar. Y cuando él resucita, dice la Biblia en Apocalipsis, procede del abismo. Apocalipsis 13, versículo 1. Y me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia, ¿cuál es el anticristo? Que ahora tiene poder, capacidad sobrehumana. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas que tiene que ver, escatológicamente hablando, con los grandes imperios que se han relacionado con la nación de Israel, incluyendo el imperio romano, el cual va a ser revivido en los últimos tiempos. Y los 10 cuernos son 7 reyes o 7 reinos. Ahora, esos 10 cuernos no están en las 7 cabezas, sino en la última de las cabezas. Y en sus cuernos hay 10 diademas y sobre sus cabezas
un nombre blasfemo. Dice el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, le dio su trono y gran autoridad. ¿Le suena algo parecido a esto? Usted se va a Daniel 7:4 y en Daniel 7:4 está como el hombre aquí al revés. Dragón, león y leopardo. Y aquí está el contrario. Estamos en los tiempos finales y se ve ahora de aquí para allá. En medio de la tribulación, este personaje recibe del dragón de Satanás todo ese poder, toda esa autoridad que le otorga. Y dice la Biblia, y vi en una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló. Y siguió a la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjese lo contraste. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿qué exigía el Señor? Cuando tuvo su ministerio. El Señor hizo milagros, resucitó muertos, hizo muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo exigía ciertas cosas. Obediencia, santidad. Ahora, este nefasto personaje, la gente va detrás de él porque dicen, este tiene potestad para dar vida, pero no exige lo que exigía nuestro Señor Jesucristo. Y la gente se va atrás de él y lo adoran y lo reverencian hasta decir ya. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 13. También se le dio boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas y autoridad para obrar por 42 meses. Saque la cuenta, 42 meses, ¿cuánto me da? 3 años y medio, hermano. 1260 días. La primera mitad de la tribulación surge este personaje nefasto. Hermano, mire, y el diablo siempre ha querido gobernar la tierra. No desde ahorita, desde siempre. Pero no ha podido porque el Señor no se lo permite. Ese es su gran deseo. Lo que Dios no se lo ha permitido. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿sobre quién está reinando Satanás en este mundo? Sobre los incrédulos, los que no creen. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Sobre los incrédulos, no sobre todos los habitantes de la tierra, nada más los incrédulos. Y eso es lo que Dios le va a dar a Satanás, que por 42 meses, 1260 días o 3 años y medio, va a gobernar la tierra y el mundo. Y hermano, ahí sí van a saber lo que es una dictadura mundial. Ahí sí se van a dar cuenta la gente que es roncha, no peladura. Dice el versículo 6 de Apocalipsis. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su santuario y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿De cuáles santos me habla aquí la palabra? Pues, hermano, estos son santos que salen de la gran tribulación. Los que han lavado sus ropas, vestiduras blancas, esos son los que van a ser vencidos. Y el versículo 8 dice, y lo adorarán todos los habitantes de la tierra
cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. La muerte segunda, la palabra. Hay una pregunta que me hago a veces a diario, porque el único justo que hubo fue Jesucristo. Hermano, ¿estará mi nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Qué seguridad tengo yo de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo nuestro comportamiento con el Señor? Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad no es puro que me puse un vestido largote y puse mi corbatica y yo ando. Lo que está dentro de nosotros, lo que está en nuestro corazón. Y es una pregunta reflexiva. ¿Será que yo estoy inscrito en el libro de la vida? Me arrepentí. Yo le pedí perdón al Señor. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Juan 1:12. Soy un hijo de Dios. Entonces, ¿qué me hace dudar a mí de que yo no esté inscrito en el libro de la vida? ¿Por qué yo dudo? ¿Cómo nuestro comportamiento diario con el Señor? De las 168 horas de la semana, ¿qué tantos minutos le damos al Señor? ¿Qué tantos segundos? Nos paramos, comemos, salimos, hay que trabajar, hay que hacer algo, regresamos, la rutina. ¿Te acuerdas de orarle al Señor, de darle gracias, sentarte con tu Biblia, con todo respeto, no con el teléfono, con la Biblia física? La Biblia, acá. ¿Por qué? El teléfono, yo tengo la Biblia en el teléfono también, ¿cómo no? Pero si usted tiene sus datos o tengo Wi-Fi y usted está leyendo la Biblia, ¡ping! Mensaje, WhatsApp, notificación de Facebook, qué sé yo, Messenger, tantas cosas. ¿Su concentración estará bien? No, hermano. La Biblia, como dice ese coro, la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra cual faro en la tempestad. Entonces, si nuestra comunión con el Señor es deficiente, véalo por la pila de la batería. Cuando está en 100, calidad. Y nos andamos para todos lados. Como dijo Cruz Arlés, hermano, tengo la pila en 20, no sé si me aguante, tal. Haga la comparación con su vida espiritual igualmente. Así. Aquello que puede caber llenura del Espíritu Santo así. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Igualmente, una comparación, el tanque de la gasolina, cuando usted se le va bajando, tal, usted va y lo llena. Aquí nos da para llenar, para no conquistar al Espíritu, para no tratar, para ser cada día mejor de lo que yo era antes. Un cristiano evangélico no puede ser la misma persona de hace 15, 20, 30 días atrás, un año. Tiene que haber una transformación. Y sin transformación, hermano, lo que le dijo el señor a Zaqueo, tienes que nacer de nuevo para poder tener esa comunión con el Señor. ¿Qué fallamos, hermano? Todos fallamos. ¿Cometemos pecados? Cometemos pecados. Pero tenemos una ventaja, y eso no nos da el derecho, no una patente de corso, pues, ya, voy a pecar y mañana, Señor, perdóname. Es nuestra conducta el día a día con el Señor. ¿Qué le damos al Señor? ¿Con qué calidad le damos al Señor nuestro tiempo? Así como le damos tantas horas para el trabajo, preferimos un domingo trabajar, hacer cosas que, cantar, batir las manos, lo mismo de todos los domingos. Decía don Arcadio, póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta con el Señor. Dice en Gálatas que
Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Todo lo que hagamos le vamos a dar cuenta al Señor. Primero, cuando estemos en el gran juicio, el tribunal de Cristo, y si no pasaste ese examen, te vas para el juicio del trono blanco. Ahí sí verá que, chao, chao, si te he visto no te conozco. Hay que ser claro, hermano. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida. Bueno, hermano, ya finalizando, tenemos la siguiente operación. Desde el decreto del rey Artajerjes, voy a poner fecha, como vi en varias, 4 de marzo del año 445. Desde el decreto, 7 semanas, se volverá a reedificar el muro y la plaza. Luego viene 62 semanas desde que se edificó el templo hasta la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, montado en ese burrito, en ese pollino, 29 de marzo del año 33. Pero falta una semana, como dije, y esa gran semana que falta, la gran tribulación que vendrá a este mundo, como lo describe Apocalipsis desde el 6 hasta el capítulo 19, donde el Señor Jesús regresa con gran gloria y con majestad. Y hermano, estudiando, a mí me apasiona lo que es la escatología, los eventos del porvenir, todas esas pocas profecías que se han cumplido y las pocas que quedan por cumplirse. Hermano, nos dice que lo que viene no es bueno. Lo que viene no es bueno. Lo que viene es ponernos no a derecho. Si el Señor Jesús saliendo de aquí del culto, salimos y viene el Señor Jesús y se lleva a su iglesia, nos vamos con el Señor. Si usted se acuesta, ¿qué le garantiza que usted mañana despierta? Usted podrá hacer todos los planes del mundo, pero usted no sabe si va a despertar. Diciéndolo coloquialmente, si al Señor en su soberanía le da la real voluntad de que amanezcamos mañana. Y algo que aprendí hace tiempo es, antes de acostarme, pedirle perdón al Señor, orar, y que sea su voluntad, hermano, no lo que yo diga. No, Señor, mañana, no me mates mañana, Señor, mátame dentro de 20 años. No, no, no. No sabemos cuándo ni en qué momento. Por las redes sociales está el predicador que estaba acá, en esta posición. Alabado sea Cristo, este tal, y cayó desplomado. Me hizo recordar las palabras de don Arcadio, que él dice que él quería morir predicando la palabra. Y en cierta manera murió así. Su lecho de muerte, él predicaba como si estuviese dándole un sermón a una gran multitud. Y se le acercaba a mi mamá o la muchacha a traer la comida. Bueno, muchacha, no es que estoy predicando la palabra. Y así murió. La madrugada, no sabemos a qué hora. A las 6 y tanto, dijo la doctora Nelly, pero murió en paz y murió como él quiso, predicando al Señor. No como él quisiera, parado aquí en un púlpito predicando la palabra, pero como el Señor se lo permitió en su lecho de muerte, pues él divariaba mucho, porque unos remedios que dejé tomaba lo ponía a decir muchas tonterías. Pero hermano, yo les aconsejo a cada uno de ustedes que busquemos del Señor. La palabra de Dios es muy, muy, muy clara y exacta. La palabra de Dios no se contradice, una verdad absoluta. Y si nosotros le hacemos caso a nuestro manual de vida, a nuestro manual de conducta, hermanos, nos debería ir bien. Aunque vamos a tener aflicciones, claro que sí. Uno pasa por aflicciones, 3, 4 aflicciones al mismo tiempo.
Yo le digo a mi esposa, cálmate, vale. Cuando tú me veas derrumbado, bueno, ahí sí ponte las pilas, pero no. Yo aprendí a abandonarme las manos del Señor hace tiempo. ¿Hay comida? ¿Cómo? No hay, no como. Hemos tenido necesidades. Esta semana la moto se le ocurrió, de hace tantos meses que no molestaba, echar su bromita. 2 o 3 días. La paro, la dejo botada, pues ¿cuál es el problema? Yo nací caminando, hermano. Yo no, ante esa moto yo tenía los pies. Hermano, lo que quiero decir es, cuando cantamos entera consagración, que mi vida entera, cante con el entendimiento. Usted le entrega su vida al Señor. Pregunta, ¿le entregamos nuestra vida al Señor? Porque yo también me involucro en esto. Tenemos que buscar estar a todo tiempo, en cada momento. Hubo un famoso pastor que decía que él oraba a las 24 horas. Oye, pastor, ¿y cómo ora usted 24 horas? Si voy en el carro manejando, Señor, debe estar orándole, te alabo, debe estar. Cuando estoy en el servicio, le estoy orando también. Y cuando voy a dormir, me costó, pero me acostumbré. Cada vez que me acuesto, mis sueños son que estoy orándole al Señor, canto salmo, le canto himno y tal, y me despierto cantándole una alabanza al Señor. Y así se me van las 24. Oye, difícil, ¿verdad? Pero sería bueno hacer esa prueba. Que por lo menos de las 168 horas a la semana, si tú le dedicas, vamos a hacer por poco, dedícale 1 hora y media, 2 horas al Señor por día. ¿Cuánto le estás dando? 14 horas a la semana. ¿Y todavía tú crees que es mucho? Eso no es nada, varón, hermano, hermana, eso no es nada. Hermano, mire, a las personas que estamos aquí, que el Señor nos ha escogido, nos predestinó, como dicen Romanos 11, Romanos 8. Y los que nos predestinó también nos justificó, y a los que nos justificó nos hizo herederos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón aquí? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Hay personas que no levantaron la mano. ¿Estás interesado en aceptar a Cristo en tu corazón? No te dé pena. Pena le dio a Cristo cargar esa cruz, y no le dio pena. Tanto tiempo cargando esa cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Cuando el Señor dijo, tetelestai, consumado es, cuando Dios le da la espalda a su hijo, estaba cargando con tu culpa, con mi culpa, con mis pecados, con todo lo que yo era, muerto en delitos y pecados, como dice Efesios. Si quieres entregarle tu vida a Cristo, hazlo. No espere para mañana, mañana no hay tiempo. Si Cristo viene en un rato y tú no tienes a Cristo en tu corazón, te tengo una mala noticia. Clarito y pelado, vas para el infierno. Y ahí no hay vuelta atrás. Donde dice que el gusano nunca muere, el fuego nunca se va a apagar. Cristo te ama. Cristo nos ama. Entreguémosle nuestra vida al Señor.